Fui completamente destruida por el Perú. Mi país ya no se siente como mi hogar. Quiero volver. No, más que eso. Necesito volver a mi tierra. Sí, a mi tierra. Desde el piso 20 de su apartamento en Los Ángeles, con un atardecer de neón pintando el cielo contaminado, Emily Thompson susurró esas palabras como una plegaria. Sus ojos, que habían visto 47 países, estaban llenos de lágrimas. Como escritora de viajes con más de una década de experiencia para la prestigiosa revista Global Wanderer, había descrito con elocuencia la Torre Eiffel de París, el Coliseo de Roma, la Sagrada Familia de Barcelona. Había cautivado a millones de lectores con sus relatos de maravillas del mundo. Pero jamás imaginó que 2 semanas en una nación andina podrían demoler su alma de una manera tan profunda y definitiva. Ya habían pasado 3 semanas desde su regreso, pero su corazón, su espíritu, se habían quedado anclados a más de 6.000 kilómetros de distancia, en una tierra que ahora sentía como suya. Sobre su escritorio de roble, el envoltorio de un chocolate de Cusco, comprado en una pequeña bodega, descansaba como una reliquia sagrada. Había cambiado el tono de llamada de su teléfono por la melodía de una quena que escuchó en una calle de Barranco, una melodía que le desgarraba el alma cada vez que sonaba. Mirando por la ventana, hacia una ciudad que de repente le parecía extraña y fría, Emily se preguntó, ¿qué fue lo que perdí? ¿O qué fue lo que encontré? El fenómeno que atormentaba a Emily, conocido en foros de internet como el mal de Perú o nostalgia peruana, se ha convertido en una epidemia silenciosa entre los viajeros que se atreven a pisar su suelo. ¿Por qué? ¿Por qué esta tierra, tan lejana y a menudo malinterpretada, tiene el poder de cautivar de esta manera, de dejar una herida tan dulce y profunda en el alma de quienes la visitan? A principios de noviembre de 2024, en una Lima que despertaba con la promesa del verano, Emily Thompson aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A sus 35 años, era una veterana cínica del turismo. Había navegado por los atardeceres de París, descifrado la historia de Roma, sentido la pasión de Barcelona y el misticismo de Estambul. Para ella, Perú era simplemente el siguiente encargo en su lista, un destino más. Cuando su editor le propuso un especial sobre el país, su reacción fue de una educada indiferencia. Perú, ¿no? El país de las llamas y Machu Picchu. Bueno, supongo que en 2 semanas podré sacar un artículo decente, pensó. Su plan era simple y predecible, tomar unas fotos de las ruinas, visitar un par de museos, caminar por el centro de Lima y con eso, cerrar el capítulo. Partió hacia Perú con la arrogancia de quien cree haberlo visto todo. Pero no podía saber, ni en sus sueños más salvajes, que esas 2 semanas no solo cambiarían su perspectiva profesional, sino que harían implosionar los cimientos mismos de su existencia. Durante el largo vuelo, repasó en su laptop los datos básicos: más de 33 millones de habitantes, una economía emergente, una geografía diversa, una historia milenaria. Cifras. Datos fríos que no decían nada. Porque la verdad del Perú no se encuentra en las estadísticas. Se encuentra en el alma. Al llegar al Jorge Chávez, mientras pasaba por migraciones y recogía su equipaje, una extraña sensación comenzó a invadirla. Algo no cuadraba. La amabilidad del personal del aeropuerto era desconcertante. Cada empleado la saludaba con una sonrisa genuina, con un bienvenida al Perú que no sonaba a guión. Vio a un agente de seguridad acercarse a una pareja de ancianos que parecían perdidos y, en lugar de darles una indicación brusca, los acompañó personalmente hasta su puerta de embarque. Esto era un espectáculo que no había presenciado en los concurridos y caóticos aeropuertos de Europa o América del Norte. Dentro de la terminal, lo que más la impactó fue el flujo de gente. A pesar de la multitud, había un orden casi musical. Nadie gritaba. Pocos hablaban por teléfono en voz alta. Reinaba una calma vibrante, una energía palpable pero serena, muy lejos del estruendo y la tensión de aeropuertos como el JFK o Heathrow. ¡Qué increíble!, pensó, tanta gente y tanto silencio respetuoso. ¿Acaso todos comparten un código secreto de convivencia? Abrió la aplicación de notas de su celular y escribió su primera impresión. Los peruanos se comportan en público con una calma y un respeto inusuales. ¿Es cultural o de carácter? Investigar. Mientras caminaba buscando un taxi, un pequeño local con un letrero familiar llamó su atención. Tambo. Ah, una tienda de conveniencia, como un 7-Eleven, se dijo a sí misma. ¿Pero por qué una en el aeropuerto? ¿Qué podrían vender de interesante? Movida por la curiosidad, empujó la puerta y entró. En ese instante, su universo de preconceptos se hizo añicos.
Buenas tardes, bienvenida. El saludo del cajero fue tan brillante y cálido que la sobresaltó. Emily recorrió el local con la mirada, y lo que vio la dejó sin aliento. Aquello no tenía nada que ver con las lúgubres y sucias tiendas de conveniencia de su país. Primero, el suelo. Estaba tan limpio que casi reflejaba las luces del techo. Impecable. No había ni un solo papel, ni una mancha. Los estantes estaban perfectamente organizados, cada producto alineado con una precisión casi militar. Se detuvo en seco, mirando fijamente el piso de cerámica blanca. De verdad, no había ni una pizca de polvo. Se acercó a la sección de sándwiches y empanadas, y sus ojos se abrieron como platos. Había una variedad asombrosa: butifarra, chicharrón, lomo saltado, ají de gallina. Cada uno envuelto en un empaque pulcro, con una etiqueta que indicaba la fecha y hora de preparación. Cogió uno de lomo saltado. El pan francés se sentía fresco y crujiente incluso a través del plástico. Y esto era un producto de 10 soles en una tienda de paso. ¿De verdad esto es una tienda de conveniencia?, se preguntó en voz alta. Su mente voló de regreso a Los Ángeles. A la tienda de la esquina de su casa, donde el suelo siempre está pegajoso, con manchas de refrescos derramados. Donde los productos están tirados en los estantes, a menudo a punto de caducar. Donde el empleado, si es que levanta la vista de su celular, te atiende con una apatía monumental. Un saludo es una utopía. Pero el tambo que tenía delante parecía la sección gourmet de un supermercado de lujo. No, era incluso mejor, porque estaba abierto las 24 horas. Una epifanía la golpeó con la fuerza de un rayo. Este país no es en absoluto lo que yo pensaba. Ese presentimiento pronto se convertiría en una certeza inquebrantable. Para su primera compra en Perú, eligió una empanada de carne, una Inca Kola y una botella de agua. Al acercarse a la caja, el joven empleado escaneó cada producto con cuidado, y le preguntó si quería la empanada caliente. Se la entregó en una bolsa separada del resto. Luego, al darle el cambio, usó ambas manos, hizo una ligera inclinación de cabeza y dijo: «Muchas gracias, que tenga un lindo día». La sonrisa que acompañaba esas palabras trascendía cualquier manual de servicio al cliente. Era una sonrisa que decía, sinceramente, que se alegraba de que ella estuviera allí. Fue una bienvenida más cálida y genuina de la que había recibido en boutiques de lujo en París. En el taxi hacia su hotel en Miraflores, mientras probaba la empanada, sus pensamientos eran un torbellino. La masa era hojaldrada y crujiente, el relleno de carne era jugoso, lleno de un sazón que nunca había probado, una mezcla de especias que bailaba en su paladar. Si la comida de una tienda de paso tiene este nivel, ¿cómo serán los restaurantes? ¿Los hoteles? ¿Los mercados? ¿A qué clase de lugar he venido a parar? Mirando por la ventana como las luces de la Costa Verde se desplegaban ante ella, Emily sintió que la puerta a un nuevo mundo, uno que jamás había imaginado, comenzaba a abrirse de par en par. A la mañana siguiente, Emily comenzó a explorar Lima a pie. Su primer destino no fue un museo, sino el distrito bohemio de Barranco. Había leído que era el corazón artístico de la ciudad. Al bajar del taxi, un torrente de color y vida la recibió. Murales espectaculares cubrían paredes enteras, casonas republicanas con balcones de madera tallada se asomaban entre árboles frondosos, y el aire olía a mar y a café recién molido. Entró en una pequeña galería de arte popular. No había nadie vigilando la entrada, solo un cartel que decía: «Pase, está en su casa». Adentro, un hombre mayor, de manos curtidas y ojos amables, pulía un retablo ayacuchano. Emily quedó fascinada por la pieza, una caja de madera llena de diminutas figuras de cerámica que contaban una historia de la vida andina. El artesano, al ver su interés, se acercó. «Es la cosecha de la papa», le dijo en un español pausado y claro. «Cada figura la hago a mano, una por una. Mi abuelo le enseñó a mi padre, y mi padre a mí. No es solo madera y yeso, señorita. Es la memoria de mi pueblo». Emily se conmovió profundamente. En las tiendas de souvenirs de otros países, los objetos eran mercancías producidas en masa. Pero aquí, para este hombre, esta pieza era historia, era cultura, era un puente que conectaba generaciones. «No vendemos objetos», continuó el artesano, «compartimos nuestra alma». Era la encarnación del orgullo, un orgullo humilde y poderoso por la propia herencia. Era la primera vez que Emily comenzaba a entender la profundidad del espíritu peruano, un espíritu que valora lo intangible por encima de lo material. Al tercer día,
Emily abrió la ventana de su hotel en Miraflores. Un sonido peculiar llegó a sus oídos. No era el graznido áspero de los cuervos de su ciudad, ni el ulular de las sirenas. Era el eco lejano y melancólico de una quena, tocado por un músico callejero en algún parque cercano. Una melodía que parecía llevar en sus notas siglos de historia, de alegría y de tristeza. Al salir a la calle, otros sonidos se unieron a la sinfonía urbana, el pregón rítmico de un vendedor de emoliente, emoliente caliente, casera. El sonido metálico y alegre del carrito de un vendedor de helados de Onofrio, la cumbia que se escapaba de la radio de un taxi. Eran sonidos únicos, la banda sonora exclusiva del Perú. Y extrañamente, esos sonidos no solo entraban por sus oídos, se clavaban directamente en su corazón, tejiéndose con sus emociones. Esa noche, investigando en Internet, encontró un artículo sobre el efecto Prost, un fenómeno neurocientífico que explica cómo ciertos olores o sonidos pueden desencadenar recuerdos y emociones intensas. El cerebro humano crea vínculos increíblemente fuertes entre los estímulos sensoriales y las experiencias emocionales. Emily se dio cuenta de que eso era exactamente lo que le estaba pasando. Los sonidos cotidianos de Lima se estaban convirtiendo en anclas emocionales. Supo, con una certeza absoluta, que en el futuro, dondequiera que estuviera, al escuchar el lamento de una quena, su alma regresaría instantáneamente a esa mañana en Lima. Y su presentimiento resultaría ser dolorosamente cierto. Al quinto día, visitó el centro histórico de Lima. La majestuosidad de la plaza de armas, la solemnidad de la catedral, los balcones coloniales que parecían susurrar secretos de virreyes y libertadores. Mientras caminaba por el jirón de la Unión, se sintió abrumada por la sensación de estar pisando capas y capas de historia. Debajo de sus pies, imaginó los cimientos de templos prehispánicos, a su alrededor, la opulencia de la era virreinal, y en la vibrante multitud, el pulso del Perú moderno. Se acercó a una de las paredes del Palacio Arzobispal y la tocó. La piedra estaba fría, sólida. ¿Cuántas vidas, cuántos sueños y cuántas tragedias habían presenciado esas mismas piedras? Muy cerca, en las galerías comerciales, jóvenes con la última moda tomaban fotos con sus smartphones. Vendedores ambulantes ofrecían delicias como los picarones mientras sonaba un reggaetón a todo volumen. La tradición y la modernidad no chocaban, danzaban juntas en una coreografía caótica pero armoniosa. El pasado no era una pieza de museo, estaba vivo, respiraba, era el cimiento sobre el cual se construía un futuro vibrante. Emily lo entendió, esta era una de las claves del encanto peruano. No derriban su pasado para construir el futuro, lo honran, lo integran, construyen sobre él. Crean un puente entre lo que fueron y lo que serán, y en ese puente, todos encuentran su lugar. Al día siguiente, explorando una feria de artesanías, Emily se encontró con una joven pareja de alemanes. Cargaban emocionados varias bolsas con textiles y cerámica. Disculpe, ¿podría tomarnos una foto?, le pidió la chica, Hannah, con una sonrisa radiante. Emily aceptó encantada. Después de la foto, conversaron un poco. Es nuestro quinto viaje a Perú, dijo su novio, Klaus. ¿Quinto? ¿No visitan otros países?, preguntó Emily, asombrada. Claro que sí, amamos viajar, respondió Klaus. Pero Perú es diferente. Es adictivo. La comida, los paisajes, la historia, pero sobre todo, la gente. La calidez de la gente es algo que no encuentras en ningún otro lugar. Hannah asintió con fervor. Cuando volvemos a Alemania, sentimos un vacío. Es como si una parte de nosotros se quedara aquí. Una vez que experimentas la calidez peruana, el resto del mundo se siente un poco más frío. ¿Es extraño? Emily negó con la cabeza, con un nudo en la garganta. No, susurró. No es nada extraño. Estoy empezando a sentirlo. Esa conversación resonó en su interior. El amor que ellos sentían por el Perú era más que un simple afecto turístico. Era la sensación de haber encontrado un segundo hogar para el alma. Una semana después, Emily tomó un bus de lujo hacia Cusco. La experiencia fue otra revelación. Esperaba un viaje largo e incómodo, pero el autobús era más parecido a la primera clase de un avión. Asientos que se reclinaban casi por completo, un servicio a bordo impecable, y una puntualidad que la dejó atónita. El bus partió y llegó a la hora exacta marcada en el billete. Recordó los trenes en Estados Unidos, donde un retraso de 30 minutos es la norma. Aquí, en medio de los desafiantes Andes, la puntualidad era un hecho. Este estándar de excelencia es lo que hace especial al Perú, pensó.
No aspiran a la perfección es su punto de partida. Pero lo más impresionante fue el paisaje que se desplegaba a través de la ventana panorámica. Las áridas costas daban paso a valles verdes y luego a las imponentes cumbres de los Andes. Montañas que parecían tocar el cielo, teñidas de colores minerales, con pequeños pueblos aferrados a sus laderas. Sintió la presencia poderosa de los sapos, los espíritus de las montañas, y comprendió por qué esta tierra había dado origen a una civilización tan conectada con la Pachamama, la Madre Tierra. Al llegar a Cusco, el aire era fino y frío, cargado de una energía ancestral. Mientras caminaba por sus calles empedradas, una lluvia fina y persistente, una llovizna andina, comenzó a caer. No tenía paraguas. Estaba a punto de correr a refugiarse en una tienda cuando la dueña de una pequeña bodega, una mujer de rostro surcado por arrugas amables, salió a la puerta antes de que Emily pudiera entrar. Le tendió un paraguas. «Tome, caserita», le dijo con una sonrisa. «Se va a resfriar». Emily, confundida, balbuceó, ¿Pero es suyo?» «Claro, pues», respondió la mujer. «No se preocupe. Cuando deje de llover, si pasa por aquí, me lo devuelve. Y si no, no importa. Que tenga una bonita tarde». Emily se quedó paralizada, con el paraguas en la mano y lágrimas brotando de sus ojos, mezclándose con la lluvia. Un completo extraño le estaba prestando algo sin pedir nada a cambio, sin garantías, confiando ciegamente en ella. No era un procedimiento escrito en un manual, era un acto de pura y desinteresada bondad humana. Era el espíritu de la Inos, el concepto andino de reciprocidad y ayuda mutua, manifestado en un simple gesto. En un mundo donde todo se mide en términos de costo y beneficio, donde la desconfianza es la norma, ese pequeño acto de generosidad fue una revelación. Era el corazón del Perú latiendo en una callecita de Cusco. El 10º día, Emily cumplió el sueño de todo viajero, visitar Machu Picchu. La majestuosidad del lugar la dejó sin palabras. Las montañas verdes, las nubes que acariciaban las ruinas, la energía mística que impregnaba cada piedra. Pero el momento más memorable no fue la vista desde el Intipunku. Fue en el pequeño aeropuerto de Cusco, al partir. Mientras esperaba su vuelo de regreso a Lima, vio al personal de tierra despedir un avión que despegaba. No era un adiós mecánico. Agitaban las manos con entusiasmo, sonriendo a las ventanillas de los pasajeros. Una de las trabajadoras levantó un pequeño cartel hecho a mano que decía, «Buen viaje. Vuelvan pronto». No estaban despidiendo a clientes, estaban despidiendo a invitados, a amigos. No era un servicio, era una bendición. Era una oración silenciosa para que esos extraños tuvieran un viaje seguro de regreso a casa. Un gesto que trascendía cualquier relación comercial y se convertía en una conexión de humano a humano. Esa noche, de vuelta en su hotel de Lima, Emily repasó toda su experiencia. Abrió su laptop y leyó sus notas, la limpieza y calidez del tambo, el orgullo del artesano de Barranco, los sonidos sanadores de Lima, el paraguas de la bodeguera en Cusco, la despedida sincera en el aeropuerto. Aparentemente, eran eventos aislados. Pero en su mente, todos comenzaron a unirse, a formar un tapiz coherente y luminoso. Claro, pensó. Todo nace de la misma fuente. Se dio cuenta de que los peruanos poseen una brújula moral interna, la creencia de actuar correctamente incluso cuando nadie los ve. El empleado del tambo limpia el suelo no por su jefe, sino porque es lo correcto. El artesano cuida sus retablos no solo para venderlos, sino porque es su deber preservar la memoria de su pueblo. La mujer del paraguas la ayudó no porque esperara una recompensa, sino porque ayudar a quien lo necesita es lo correcto. Y la hospitalidad, el famoso taita de los peruanos, no era un buen servicio al cliente. Era una forma de empatía radical. Ponerse en el lugar del otro y ofrecer ayuda antes de que sea pedida, sin esperar nada a cambio. Emily pensó en su vida en Los Ángeles. Una sociedad obsesionada con la eficiencia, donde el tiempo es dinero y la amabilidad a menudo tiene un precio. Los camareros sonríen por la propina. Los empleados siguen un guión. La gente ignora a quien tiene problemas porque no es su asunto. Era una vida cómoda, sí, pero algo fundamental se había perdido en el camino. La conexión real, la calidez, la generosidad desinteresada. Perú era el guardián de esos valores perdidos. Su última noche, Emily regresó a un tambo en Miraflores. Compró una Inca Kola y un paquete de galletas. Recordó a la mujer que era 2 semanas antes. Creía que esto era solo una tienda, pensó. Limpia, bien surtida, con personal amable.
Eso es todo lo que vi. Pero ahora veía mucho más. Veía el alma de una cultura. La limpieza era el reflejo de una estética de orden y respeto. La variedad de productos era una muestra de consideración por el cliente. La sonrisa del cajero era la prueba de que se valora la conexión humana. Comprendió por qué las tiendas de conveniencia y las bodegas se habían vuelto lugares de culto para los turistas. No eran solo tiendas, eran cápsulas de la vida cotidiana peruana. Por eso muchos viajeros, como un ritual, lo primero que hacen al llegar al Perú es ir a una, y lo último que hacen antes de irse es volver. Es su forma de reconectar con el pulso de un país que los ha cambiado para siempre. A finales de noviembre de 2024, Emily Thompson aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Pero desde el momento en que puso un pie fuera del avión, sintió una disonancia violenta, un choque cultural a la inversa. Algo faltaba. Eran los sonidos. El sonido de la quena, el pregón de los vendedores, la cumbia, todo había desaparecido. En su lugar, escuchaba las bocinas de los autos, las conversaciones a gritos, los tonos de llamada impersonales. Eran los mismos ruidos de siempre, pero ahora le sonaban a caos, a falta de armonía. El sentimiento no desapareció al llegar a casa. A la mañana siguiente, fue a su tienda de conveniencia habitual. El suelo estaba sucio, con una mancha de café de la noche anterior. El cajero, con la mirada perdida en su teléfono, ni siquiera la saludó. En la calle, la gente caminaba con prisa, chocando entre sí sin pedir disculpas. Era el mundo que había conocido toda su vida, pero ahora le parecía insoportablemente frío, indiferente. Mal de Perú, susurró. Así que esto es. Buscó en internet y encontró miles de testimonios. Blogs, videos de YouTube, foros de Reddit. Gente de todo el mundo compartiendo la misma experiencia desgarradora. Al leerlos, las lágrimas brotaron de sus ojos, esta vez no de alegría, sino de una profunda añoranza. Los comentarios eran un coro de almas gemelas. Regresé hace un mes y todavía lloro escuchando música andina. Sueño con el sabor del ceviche casi todas las noches. Estoy ahorrando para volver. No quiero ir a ningún otro lugar. Quiero volver a casa. Perú se convirtió en mi segundo hogar. Emily se dio cuenta de que no estaba sola, lo que le dio un ligero consuelo. Pero también le planteó una pregunta más profunda. ¿Por qué? ¿Por qué esta nostalgia tan aguda, tan diferente a la que se siente por cualquier otro país? La respuesta era clara y dolorosa, porque el Perú le había recordado una humanidad que el mundo moderno había olvidado. La sociedad contemporánea prioriza la eficiencia y el beneficio por encima de todo. Las relaciones humanas se vuelven transaccionales, la empatía se considera un costo. Hemos ganado comodidad, pero hemos perdido algo esencial en el proceso. Y el Perú, con su terquedad y su inmenso corazón, se aferra a eso que hemos perdido. Se sentó y comenzó a escribir. El artículo no sería para la revista, sería para ella, para el mundo. El título, ¿Por qué me enamoré del Perú, en busca de la humanidad perdida? Escribió con el corazón en la mano. Perú es mucho más que sus paisajes y su historia. Su verdadero tesoro es invisible, está en el corazón de su gente. En medio de una modernización vertiginosa, no han soltado los valores que nos hacen humanos. Y al hacerlo, nos recuerdan a los extranjeros todo lo que hemos perdido. Piensen por qué una simple bodega se convierte en un lugar mágico. No es solo por lo que vende. Es porque tiene alma. El bodeguero que te fía, que te guarda el vuelto, que te pregunta por tu familia, lo hace porque cree que es lo correcto. Piensen por qué sus sonidos se vuelven tan queridos. Es porque cada sonido está atado a un recuerdo de calidez. La quena te recuerda la majestuosidad de los Andes. El pregón del vendedor te recuerda el sabor de la calle. Los sonidos son la llave que abre la puerta de la memoria emocional. Y lloren, lloren con la despedida en el aeropuerto. Porque esa despedida es real. No están siguiendo un manual. Están rezando, de corazón, para que llegues a salvo a tu casa. Hay una conexión humana que trasciende los negocios. No es casualidad que los viajeros del mundo entero pongan al Perú en un pedestal. Inconscientemente, todos estamos buscando esa conexión. Estamos cansados de un mundo que solo valora el beneficio. Queremos calidez, queremos bondad, queremos sentirnos humanos de nuevo. Y el Perú nos muestra el camino. Terminó el artículo y lo publicó en su blog personal. Se hizo viral.
Decenas de miles de personas de todo el mundo compartieron sus propias historias, su propio mal de Perú. Emily comprendió que no era solo la tristeza post-viaje. Era el grito de un alma global que anhela recuperar su humanidad. 6 meses después, Emily Thompson volvió al Perú. Al aterrizar en el Jorge Chávez, al sentir el aire húmedo y salobre de Lima, al escuchar el familiar murmullo del aeropuerto, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Y una sola palabra, que no sabía que su corazón conocía, salió de sus labios: llegué a casa. Salió del aeropuerto y su primer destino fue, por supuesto, una sanguchería en Miraflores. Al escuchar el "buenas, caserita" del dueño, su corazón se llenó de una calidez que ninguna fortuna podría comprar. Mientras mordía una butifarra, con el sabor inconfundible de la salsa criolla, supo que había encontrado su lugar en el mundo. No importaba dónde estuviera su apartamento, el Perú se había convertido en el hogar eterno de su alma. ¿Y tú, que me escuchas, que vives cada día en esta tierra bendita, eres consciente del tesoro que posees? ¿Del poder que tienen tus pequeños gestos de amabilidad? Cada buenos días al vecino, cada ayuda desinteresada, cada plato de comida compartido, son actos que están construyendo un país que el mundo entero admira. Con su ejemplo de cómo vivir con corrección, con dignidad y con un corazón abierto, ustedes, peruanos, están creando una nación de la que el mundo entero se está enamorando. Y por eso, hoy y siempre, debemos sentir un orgullo profundo, un orgullo que nos infle el pecho,